y el audio esté directo. Amén. Están todos los valientes. Amén. Aleluya. Abramos las escrituras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hemos venido estudiando cada capítulo y las secciones que encontramos en este libro dentro de los capítulos. En ocasiones abarcamos 2 o más. Hoy continuamos con el capítulo 11, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Usted puede mirar que contiene 30 versículos y tiene la sección llamada Informe de Pedro a la Iglesia de Jerusalén y la sección titulada La Iglesia en Antioquía. Nos damos cuenta de que en este capítulo tenemos la relación de ambos lugares, Jerusalén y Antioquía, y esto es muy importante dentro del panorama histórico de la iglesia, porque así es como comenzamos a darnos cuenta de la iglesia en Antioquía. Bien, vamos a leer. Dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Allí encontramos el primer punto y aparte. Miren, de inmediato en nuestro análisis encontramos el grupo de los apóstoles. Los apóstoles, así eran denominados o conocidos o llamados dentro de la narrativa de esta obra del evangelista Lucas. Cuando él se refiere a los apóstoles, son los apóstoles del Cordero, del Señor. Luego dice, y los hermanos. Entonces vean que los apóstoles tenían gran actividad apostólica, eran los líderes, los padres, los obispos, los maestros, etcétera. Y su base de ellos fue Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, y luego los hermanos que estaban en Judea. Luego se menciona algo muy importante. El grupo de los no judíos es el grupo de los gentiles. Es cuando el evangelio fue llevado a los no judíos. Y dice, habían recibido la palabra de Dios. Esto es lo que responde a inquietudes y a cuestiones que nosotros pudiéramos tener ante un evento que queremos hacer o ante una actividad o plan de alcance o misiones o de evangelismo. ¿Qué es lo que ellos le llevaron a los no judíos? Vean esto, ¿qué es lo que Pedro le llevó a la casa de Cornelio, un gentil, un centurión romano?
En términos generales, a ver, los judíos, los no judíos, ¿qué es lo que ellos, los apóstoles, le llevaron a los no judíos? Y el texto dice, la palabra de Dios. Hermanos, no le añadan ni le quiten, eso es, por favor, eso es, la palabra de Dios. Así de explícito es la palabra de Dios. Y esta es recibida o fue recibida, y siempre encontraremos que recibirla es creerla, porque es la palabra o a la palabra. Entonces, hay un portavoz de la palabra, es el predicador de la palabra, porque es palabra por voz. Esta es de Dios, no es de ningún hombre, esta es de Dios. Entonces, vamos a la practicidad, porque son hechos, son los hechos. Ahora nuestros hechos siguen las mismas pisadas que los primeros hermanos y sus apóstoles realizaron. Nosotros vamos a llevarle la palabra de Dios a la gente que no la ha recibido, no la ha escuchado, nadie les ha predicado, por lo tanto ellos no han creído. Es muy importante entender que por este relato sabemos que Pedro fue el que llevó el evangelio a los no gentiles. Entonces, el protagonista es Pedro en la casa de Cornelio, un gentil romano. Entonces, Pedro, como el portavoz y como el enviado, él sabe qué lleva, cuál es el mensaje, cuál es la palabra. Es muy importante porque nosotros en nuestra manera de entender o de pensar como de una forma estructurada, de pronto, si somos enviados o llamados a predicar la palabra de Dios frente a un grupo que no la ha recibido, ¿por qué solemos pensar a base de temas o lecciones? ¿Qué tema voy a dar, Señor? ¿Qué tema voy a dar? ¿Qué lección voy a dar? ¿Serán jóvenes? ¿Serán niños? ¿Serán matrimonios? Esos son los detalles que hoy presento delante de ti. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, recibieron al apóstol Pedro. Y Pedro nos va a explicar por el bombardeo de preguntas que nosotros le haríamos. A ver, Pedro, ¿qué lección diste? ¿De cuál librito la sacaste? ¿Le puedo sacar copias al librito? Es que yo voy a tener también una visitación o voy a entrar a un hogar. Son mis primos o son, etcétera. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice el verso 3, le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Es muy valiosa esta descripción detallada, este relato detallado. Les dijo, mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las 4 puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Yo respondí, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo
La voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Ven, ocurrió una limpieza. ¿Vieron eso? Ocurrió una limpieza. ¿Se dieron cuenta? Ocurrió una limpieza. ¿Y quién la hizo? Dios. Lo que Dios ha limpiado. Entonces, ahí está Pedro. Esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara, así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entraron en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo, envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá, él, verso 14, él te hablará, él. Entonces, aquí, en esa ocasión, en esa primera vez, fue Pedro, pero en la siguiente vez, que sea tu nombre. Tú eres el portavoz, tú eres el instrumento. Tú, ahora el Señor te dice a ti, tú le dirás, aleluya, tú le dirás, Daisy le dirá a, Jesús le dirá a, Elvira le dirá a, Cecilio le dirá a, Araceli le dirá a, Carlos le dirá a, José le dirá, tú le dirás, tú le dirás, ¿a quién? ¿A uno o a toda la casa? Y dice el texto, Él te dirá cómo. Ese término es muy importante. El cómo. El cómo es lo que se está diciendo. Es muy importante esto. Una cosa es decirte el qué, otra es decirte el cómo. Y cuando decimos tanto el qué seguido del cómo, hay resultados. Nunca se debe omitir el cómo, nunca. Por ejemplo, es un ejemplo, les quiero enseñar a ahorrar. A usted, jovencita, a usted, señorita, a usted, dama, la quiero enseñar a ahorrar. Ay, sí, yo he estado pensando ahorrar, he estado pensando ahorrar. Y vamos a ahorrar, y vamos a ahorrar. Y nunca le dije cómo. ¿Cuántos mensajes hay así? ¿Cuántas disque consejos, orientaciones, que palabras? Presten atención, porque aquí el Señor, por el Espíritu de Dios, mientras tanto que hubo un ángel que le habló a Cornelio, aquí el Señor está prometiéndole por medio del mensaje que le trajo el ángel a Cornelio, le está prometiendo a Cornelio que un varón llamado Pedro, Simón Pedro, le va a decir cómo, el cómo de algo, el cómo de algo. Entonces, vamos a ahorrar, ahorro de energía eléctrica, ahorro de, o en el consumo de esto, o ahorro de dinero, ahorro en el gasto, ahorro de esto, pero díganme cómo, díganme cómo. Entonces, el mensaje es el cómo. Ahora, ¿qué clase de palabras
constituyen el mensaje. Se les llama a esas palabras palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Vean esto. Dice, Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados, que es para vida eterna, para salvación eterna. Qué importante es el lenguaje y la claridad, porque es recibiendo esta palabra un hombre inteligente, un centurión, un hombre que hace planes militares, que hace planes administrativos, que hace estrategias. Es un hombre muy táctico en su manera de pensar. Y vean la claridad de parte de Dios cuando Él envió al ángel con el mensaje. Él te dirá cómo tú y cómo todos. Hay un cómo, no solo para uno, sino para todos. Amén. Presten la atención a este momento, a este punto, porque el cómo que andamos buscando lo ofrece el Evangelio. El cómo que andamos buscando lo ofrece y lo da el Evangelio. Y saben una cosa, lo predican hombres de Dios, no los ángeles, sino el ángel de Dios enviado a Cornelio le dijo, hay un hombre, Simón llamado Pedro, él te dirá las palabras de vida eterna. ¿Ven? Esos hombres allí, aquí están. Entonces, la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor ya es mirar cómo su palabra está en la boca de sus enviados, que cumplen unas funciones específicas. Por ello, tenemos los llamados apóstoles. También en sí, la congregación o la asamblea o la iglesia local, los llamados los hermanos. Todos tienen una función. Entonces estamos en el verso 13, dice, que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo, envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Y ese término salvación es todo un paquete. Es perdón, sanidad, estar hecho entero o un entero, estar completo, salvo de esto y para esto, etcétera. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos como al principio se manifestó en nosotros. Miren este texto tan ilustrador, tan revelador acerca del Espíritu Santo, porque el apóstol Pedro hizo una comparación fiel. Y aquí es donde surge una pregunta, ¿cómo se va a manifestar el Espíritu Santo posteriormente, después de su primera manifestación o después de la primera manifestación? Hermanos, el apóstol Pedro dijo que se manifestó en la casa de Cornelio, sobre la casa de Cornelio, su familia, como al principio. ¿Ven esa comparación? Como al principio se manifestó en nosotros. ¿Qué entendemos de eso? A ver, los quiero
poner a meditar al respecto. Si ya han pasado 2000 años y el día de mañana, primero Dios, que usted entre a llevar el cómo de la salvación, el cómo. Voy a enviar a las hermanitas instructoras de rema, maestras de rema. A ver, usted entre aquí, usted entre acá. Ustedes van a llevar el cómo. Pedro llevó el cómo. Es muy importante eso. Pedro llevó el cómo para la salvación. Entonces, cuando ustedes entren a llevar el cómo, que son las palabras, ¿qué idea tienen de cómo se va a manifestar el Espíritu Santo? Pedro lo resolvió porque fue testigo del cómo. ¿Saben? El Espíritu Santo se derramó sobre la casa de Cornelio como se derramó al principio. ¿Vieron ese arco de comparación? Pedro no dijo, oh, fue diferente, fue otra cosa. No, hermanos. Entonces, la tercera vez, la quinta vez, la 10ª vez, la 1000ª vez, siempre se dirá como al principio. Aleluya. Den un gran aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Cuando usted entre, ¿cómo se dirá? ¿Cómo al principio? ¿Como al principio? No, no. No, es que ¿cómo será? Como al principio. Como al principio. ¿Vieron eso? ¿Cómo será la salvación de Cornelio si es romano gentil? ¿Como la de los judíos? ¿Cómo? Pues sí. ¿Cómo será la manifestación del Espíritu Santo para los no judíos? Bien sencillo, dijo Pedro, como al principio. Ah, ya entendimos. ¿Cómo será cuando el hermano Cecilio y toda su casa en Ojo de Agua, en ese poblado, estén al aire libre predicando la salvación del Señor? ¿Cómo será la manifestación del Espíritu Santo? Como la primera vez. ¿Cómo será cuando usted esté frente a sus familiares? ¿Cómo será la salvación de ellos? Como fue la salvación suya. Son las mismas palabras. Es el mismo evangelio. Es el mismo Señor, la misma fe, la misma gracia. Lo que cambia es el nombre del portador. En unos casos se llamó Pedro, en otros se llamó Pablo. Ahora se va a llamar como usted. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ese verso 15 es muy importante, es revelador. Dice, apenas había comenzado a hablar. ¿Hablar qué? Las palabras del Evangelio, cuando el Espíritu Santo se manifestó. Entonces, allí hay una relación de las palabras y el Espíritu Santo. Las palabras y el Espíritu Santo. Las palabras representan el vehículo para la fe o de la fe. Están entrando las palabras y ellos están creyendo, asintiendo, pero es con el corazón. Es como llenarse y ¡pum! Se derramó sobre ellos. Ahora te voy a hacer un cuadro. Ellos son la casa, sí, los presentes, sí, pero ellos son los que estaban recibiendo las palabras. Entonces, las palabras, ellos, en ellos. Entonces, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Amén. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero
ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y de esto hace memoria Pedro en Hechos capítulo 1. Amén. Dice, pues si Dios les concedió a ellos el mismo don o dádiva que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Decían, así que Dios también les ha concedido a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Aleluya. Vean la relación arrepentirse y creer. ¿Ven? Arrepentirse y creer. Arrepentimiento y creer. Entonces, entramos a la sección de la iglesia en Antioquía. Ahora, antes de leer el verso 19, hagamos un repaso general. La sección del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén es muy valiosa porque tiene el carácter de un informe, de un reporte. Y el apóstol Pedro lo está dando o presentando a la iglesia. Ahí están mencionados los hermanos. Y hay hermanos de la región de Judea. Y hay hermanos que estaban como inquietos porque el apóstol Pedro entró en la casa de un romano y comió con ellos. Vean en lo que se fijaron, ¿verdad? Entonces, son muy importantes los reportes entre nosotros. ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Porque no nos debemos quedar como sospechando de que alguien anda haciendo esto y no me parece. En ese sentido, como es el caso de estos judíos de Judea, que no les pareció que Pedro entró en una casa de gente no judía y que había comido con ellos. Pero ¿a qué entró Pedro? Pedro entró comisionado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le dijo, ve, ve. Y él fue a hablar. ¿Ven? Entonces, en este reporte, o lo valioso de un reporte, es que los hermanos que con unas ideas de sospecha quedan callados. Dice el texto que al oír esto, ellos se callaron, dejaron de discutir y dejaron de alegar, y eso a ellos vino la madurez. O sea, vino ya ganaron estatura, pues, porque no iban a permanecer ellos criticando a los apóstoles por su expansión del Evangelio o la expansión del Evangelio hacia los no judíos. Entramos pues a la iglesia en Antioquía, verso 19. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Miren, el evangelista Lucas es rico en no omitir los detalles, es decir, en un sentido positivo, en poner toda la actividad. Por ejemplo, aquí menciona que llegaron, y no dice nomás un lugar como para decir, voy a hablar del más importante o el primero. No, no. Él dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Entonces, vean la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es vida de mensajero, alguien que va, alguien que está dejando muy atrás
su origen o su punto de residencia o su punto de origen de vida. Es interesante este cuadro. Yo quiero que usted en su cuaderno escriba eh, 3 lugares o regiones que las puede clasificar, digamos, hacia el norte, hacia el sur, hacia el occidente, eh, porque en nuestra situación geográfica tenemos pues el Océano Pacífico. Pero escriba 3 lugares para darle sentido de congruencia que si ellos fueron dispersados y llegaron, vean esto, y llegaron, aquí es donde cojo la pregunta, la tomo y la presento a usted. Dígame 3 lugares hacia donde usted pudiera llegar. Y aquí crecí y aquí me muero. No, 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 no. Sáquese eso de la boca y de la cabeza. No, no anden diciendo esas tonterías. No. Vean cuál es la vida de la iglesia. ¿Cuáles serían esos 3 lugares en donde usted pudiera llegar por cualquier causa? Ahorita no estamos diciendo que será la misma causa de aquellos de esta historia, pero sí tenemos frente a nosotros una diáspora, una dispersión, una alta frecuencia en llegar más lejos a otros lugares. No lo asocien con que va a venir el príncipe azul y me va a llevar al Caribe, a Panamá. No, 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 no. Ubíquese, vamos a ver. Es que el hablar de Jerusalén y luego hacer la transición hacia Antioquía no quiere decir que se vació Jerusalén y que Jerusalén dejó de ser un lugar de cristianos o de iglesias, no, sino que vean cómo los hermanos sujetos a unas causas mayores que ellos, causas de fuerza mayor, causas de persecución religiosa, ellos fueron dispersados y salieron, pero llegaron. Es decir, son 2 cosas. Salgo de Jerusalén, pero llego a Fenicia, Chipre, Antioquía. ¿Y saben qué? Eso les va a contar. Para unos fue huida, pero para ellos fue una misión. Vean el carácter que tiene el libro de los Hechos. ¿Hasta dónde va a llegar usted? ¿Hasta dónde va a llegar usted? Y cuando usted piensa de sí, ay, pastor, pues miren, no sé manejar, no tengo licencia. Yo nomás ando en los camiones, en Uber y caminando. Y luego soltera. Entonces, trata uno de buscar su salida, ¿verdad? Y no es así, hermanas, no es así, hermanos. La iglesia, desde que el Señor le habló a los suyos durante 40 días posteriores a su resurrección, Él siempre les refirió una expansión de su reino en base a ellos. Ellos son los enviados. Él les dijo, me seréis testigos en, y allí triplicó Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esto es una visión hacia el exterior, hacia afuera. Y se repite, esto es cíclico. Cuente usted cuántas veces
Esto se repitió, este ciclo se repitió en el libro de los Hechos varias veces. ¿Y sabe qué? Esto continúa, esto continúa. Amén. Entonces, ustedes van a ser enviadas. Amén. Saque su visa, su pasaporte, su licencia de chofer, aprenda inglés, francés, una buena ortografía, bonita letra, eh, aprenda a comer comida internacional, chile de todos los moles, etcétera. O sea, tiene que alistarse para las misiones, amén. Y aprenda a tomar café, aleluya, amén. Entonces, dice el texto que hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos, pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía, y esos varones los quiero conocer en el cielo. Le estoy dando énfasis a esa expresión que es el momento de, y es entrar. Esa expresión vale oro porque es entrar. Un enviado, un enviado tiene en su carácter, en su perfil, en su ADN el entrar. Es decir, entrar es distinto a la posición de quedarme fuera. No, nosotros no nos quedamos fuera. Nosotros somos los que entramos. Entonces, yo quiero que vean el carácter de estos varones, el peso que ellos tienen de la responsabilidad. Diga conmigo, entrar, entrar. Y tiene que ver con los pies, tiene que ver con la presencia. No, no en celulares, no, yo por celular entro a todos los países. No, así no es. Esto, el libro de los Hechos nos lleva a viajar con los que huían, pero a entrar con los que entraban. Amén. Entonces dice el texto, pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar, noten lo siguiente, les voy a hablar de esa entrada. No entró uno nomás. Y no se dice de ese uno como alguien que entró solo. Dice que entraron varios varones. Allí hay un grupo. Vean la mentalidad, la descripción es muy buena. Yo solo hasta donde me alcance el dinero. Yo solo hasta donde me alcance el tiempo. Yo solo hasta donde me alcance el permiso de días. No, así no es. Primero, solo no. Dice el texto que cuando entraron eran unos varones. Entraron. Aleluya. Todo esto son elementos dentro de la misionología o el estudio de las misiones o nuestra participación activa como iglesia en el territorio. Entrar, entrar, entrar. Fíjense bien, con un buen marketing se usan entonces las palabras apropiadas para lograr la venta de una idea. No vendas la idea de las misiones como con estas palabras. Es que tienes que salir de aquí. No, tienes que decir, tienes que entrar acá. Ese es el buen marketing, aquel que despierta interés, aquel que te presenta los beneficios. Este es un excelente marketing.
Por ejemplo, supongamos que el hermano Tony se me acerca y me dice, pastor, ¿a dónde hay que entrar? Uf, eso me activa mi fe. Este hombre quiere entrar. Pero en cambio, si viene otro y me dice, hay que salirnos de aquí, o sea, suena hasta como incómodo, o sea, ¿qué te preocupa de aquí? No, no, es que la mentalidad es, entremos, ¿ven? Es una mentalidad que tiene grado, que tiene enfoque. Entonces, entraron en Antioquía, habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Estos hombres sí llevaron las buenas noticias que es el Evangelio a los griegos. ¿De quién? ¿Noticias de quién? ¿De lo que les pasó? No. Vengo a contar mi testimonio. ¿A usted lo crucificaron? ¿Usted estuvo en la tumba 3 días? ¿A usted lo resucitó el Padre por su Santo Espíritu? No. Entonces no hable de usted. Hable del Señor Jesucristo. Es que yo era así, no nos interesa cómo era, porque todavía le vemos traza de cómo era. Todavía le queda lo gordito, todavía le queda lo esto, lo otro. No, 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 no nos presente a usted. Preséntenos a aquel que tiene su evangelio o es el evangelio. Él tiene buenas noticias. Su historia es buenas noticias. Su vida es la buena noticia. De las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Ese texto es muy valioso porque el Evangelio entró donde las personas entraron. Tiene usted que entrar. La ayuda del Señor entró donde los portadores del Evangelio entraron. Y donde entraron los portadores del Evangelio, allí creyeron los que oyeron la palabra de ellos. El Señor Jesús en Juan 17 oró al Padre y pidió con estas palabras, Señor, te pido por los que habrán de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Donde quiera que ellos entren. Aleluya. Amén. Se cumplió. Ahí está. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Estamos en el verso 22. Vamos a ver. Vean cómo ahí entra la relación de los lugares Jerusalén, Antioquía. Esto es un momento muy importante en la vida porque estamos ya frente a la instalación o el establecimiento de la iglesia en Antioquía. Un avivamiento gracias a los que entraron. Entonces, dice, como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Aquí hay algo que me llama la atención. Cuando la frase dice a permanecer fieles al Señor, esa frase, cuando la meditamos profundamente, con detenimiento y con tiempo, lo bastante para
ponerla muy profundo en nosotros. ¿Cómo es eso de que fieles al Señor? ¿Y cómo están entendiendo esa frase los recién convertidos? ¿Fieles a quién? ¿Y dónde está? Comenzamos a preguntar, ¿y dónde está? ¿Fieles a quién y dónde está? ¿Fieles al Señor? Entonces, descubrir eso es algo muy interesante porque ¿qué hace el Señor por su palabra, por su Santo Espíritu y por la iglesia, donde allí tiene a los apóstoles o los 5 ministerios en dedicación a edificar a los santos? Entonces, fíjense bien, hay 3 entidades o sujetos que la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles entendía perfectamente muy bien. Y esto es mi conclusión. Ellos entendían lo que era la palabra o el mensaje de Dios o la predicación, la doctrina, la enseñanza del Señor. Número 2, eso de decirles de la persona del Espíritu Santo, no, con solo escuchar que es espíritu y es ser divino en la persona del Espíritu Santo, es decir, no se puede ver con esta vista natural. La palabra solo se puede escuchar. Y esto, los apóstoles habían visto al Señor resucitado. Pero luego les decían, lo vimos ascender al Padre, a los cielos. Entonces no está aquí en su cuerpo resucitado. Entonces la doctrina de los apóstoles ponía las bases para hacer la transición de la vista a la fe. ¿Ven eso? ¿Dónde está la palabra? Y llega el apóstol Pablo y dice, en tu boca. Entonces uno se queda quieto y dice, pensaba, decía Randall, es que pensaba que no tenía respuesta a esa pregunta. Claro que tiene. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. ¿Y el Espíritu Santo? Ok. Es que yo pensaba que estaba en el aire. No, no está en el aire. El Espíritu Santo vino a ti. Tú eres el templo. Y entraban a explicarles, pues, Bernabé, porque Bernabé es un discipulador y es un maestro de la palabra muy valioso. Bernabé entraba a decirles, miren, les voy a contar acerca de la conversión de Saulo. Él un día de camino a Damasco, una luz, un haz muy potente de luz, una luz muy intensa, lo rodeó, vino a llenar de poder ese camino donde él iba y él fue derribado al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me persigues. Entonces vino una voz y entonces Saulo le respondió y todo eso lo podía
narrar tantas veces fuera necesario, Bernabé. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú persigues a los discípulos en Jerusalén, a los discípulos en Damasco, a los discípulos en Judea. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí está la figura de que nosotros somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo que ha sido perseguido. Entonces, eso es fe. Fe. Cada creyente comenzó a entender eso. ¿Cómo andamos nosotros en entender eso? Por la fe, doctrinalmente, como si el apóstol Pedro nos estuviera explicando las bases, los fundamentos de eso. Y el Espíritu Santo no puedes decir en respuesta, no sé. Y la palabra, no sé. No puedes decir eso. Habría ignorancia de tu parte. ¿Y la palabra dónde está? La respuesta es, como Esteban, estoy lleno de la palabra. Ah. Y el Espíritu Santo, como en Hechos 2, ha sido derramado y fuimos llenos del Espíritu Santo. Y el Señor, soy su cuerpo y estoy juntamente con Él sentado y juntamente resucitado. Doctrina fundamental. Amén. Aleluya. Hemos terminado hasta aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya.